Me complace saludarles, desear que el Señor los bendiga, que el Señor los guarde, que sus vidas sean cada día más plenas, llenas del poder de Dios y también muy estimuladas, muy alentadas en el experimentar cotidiano de la presencia del Señor. Dios sea con todos ustedes, queridas alumnas, alumnos de este programa, en esta clase sobre teología sistemática. Eh, Comentábamos en la sesión pasada que uno de los primeros temas que se analiza o que están incluidos en esta clase es el tema de la teología propia. La teología propia se refiere a abordar el tema de Dios. Y abordar el tema de Dios es algo que tiene muchos ángulos, muchas perspectivas de poder abordarlo. Vamos a considerar en una forma sencilla, no tan técnica, pero vamos a tratar de acercarnos, aproximarnos al conocimiento sobre Dios para hacer de este campo un campo que nos dé claridad, certezas y que nos dé también un lenguaje apropiado, que dominemos para establecer los postulados, qué es lo que creemos sobre Dios. Entonces, la clase tiene que ver con ese tema, con este aspecto de en qué Dios creemos o qué creemos sobre Dios. Voy a compartir las diapositivas para irnos acompañando en qué Dios creemos. ¿Qué decir sobre Dios? Hablar de Dios es hablar de lo infinito y absoluto. Es hablar de lo invisible, de lo totalmente diferente, porque Dios es aquel que existe por sí mismo. Es aquello que está más allá de los límites de nuestro lenguaje y por tanto es imposible definir con términos concretos. Cuando a Agustín le preguntaron alguna vez que cómo podría él explicar la realidad de Dios, cómo podría él hablar acerca de la realidad del Dios. Y él dice, resulta en cierta forma inaccesible y resulta a veces infructuoso, porque es como si hubiese dos personas que viviesen lejos del mar y alguno de ellos un día decide que va a ir a conocer el océano y el otro le pide que le traiga una muestra del océano. Entonces el otro cuando se va queda impactado llegando a ver el océano, lo que es la inmensidad, lo que es el constante movimiento, lo que es esta sensación de poder inabarcable que resulta este, un estimulante para el ser humano frente a lo enorme, a lo grande. Y cuando él regresa, vuelve con un puñado de agua que trae del océano y llega con su amigo y le entrega la muestra y le dice, mira, este es agua del océano. Y le dice, pero, ¿y esto es todo el océano? Esto es aquello por lo que tú fuiste, caminaste tantos kilómetros. No, dice, no te puedo describir todo lo que significa el agua reunida en cantidades inmensas, que tiene movimiento, que se ve hasta el infinito,
y que es una sensación de pequeñez cuando te pones junto a Él. Y dice Agustín, esto no sucede cuando queremos hablar de Dios, porque hablar de lo sublime, de lo eterno, de lo majestuoso, nos resulta imposible de definirlo en términos concretos. Hay un límite del lenguaje, porque hablar de Dios es hablar entonces de lo absoluto, pero que es invisible porque no es accesible a los sentidos de manera directa. No tenemos nosotros la forma concreta de poder definirlo, pero es accesible. Eso que resulta, hay una palabra teológica muy preciosa, inexaurible. Eso que nos resulta imposible de poseer, de tomar, de conquistar, eso que es inaccesible en el intento racional del ser humano, se hace accesible, porque Dios mismo se ha autorrevelado, porque Dios se ha hecho visible al mundo, porque en los actos de la historia de su pueblo, Dios se ha revelado y Dios ha manifestado su carácter. Él ha señalado acerca de cómo es, qué, qué hay en su ser. Él lo ha expresado a través de todas las obras de gracia, a través de su bondad, de su benevolencia, a través de su poder y su misericordia. Todo se nos ha revelado para que entendamos cómo es Él. Y entonces, como seres humanos, somos sensibles. Y como somos sensibles a su presencia, a su forma de ser, entonces podremos ver que todo nos habla de Dios. Hay algo que se llama la revelación general. La revelación general está conformada por toda la creación, por los cielos, las montañas, el océano, el propio ser humano. Todo el mundo material habla acerca del Creador y a eso se le llama revelación general. Entonces, todo nos habla de Dios. El Salmo 19, verso 1 y siguientes hablan diciendo que el un día emite palabra al otro día y eh, una noche a la otra noche le declara sabiduría. Como todos los elementos de la creación nos hablan de Dios. Así que todo nos habla entonces de sus atributos y su manera de ser. ¿Qué decir sobre Dios? Para hablar de la naturaleza y el carácter de Dios, los escritores bíblicos recurren al uso de metáforas, a las imágenes mentales del lenguaje que funcionan como un puente que nos permite acercarnos a quien es trascendente y santo. El término trascendente quiere decir algo que está más allá de lo accesible o que sobrepasa las dimensiones en las que nosotros nos manejamos, como lo es la dimensión del tiempo, la dimensión del espacio físico. Está más allá de eso. Nosotros entendemos que Dios es totalmente diferente al ser humano en términos de la condición y en términos de la forma de vida. Y entonces la Biblia está llena de estas metáforas, de estas comparaciones, en las que nos describen a través de experiencias, a través de similitudes de las personas que caminaron con Dios y nos hablan acerca de cómo es Él. Al final,
Hablaré de tres de estas metáforas para señalar cómo describen acerca de Dios utilizando ciertas figuras. Bueno, la doctrina sobre Dios. ¿Cómo es el concepto de Dios en América Latina? ¿Cómo es el concepto de Dios? Todas las personas tenemos un concepto sobre Dios porque escuchamos el término Dios y cada uno, a partir de sus experiencias, a partir de su ubicación en la vida, a partir de de su cultura, a partir de la visión que haya desarrollado de la realidad, el término Dios lo va a llenar de ciertas imágenes, de ciertos términos. Cada quien va a arribar a ciertos criterios sobre Dios. El término Dios no nos lo dan lleno de algún contenido, nos dan algunos elementos con lo que nosotros llenamos este concepto Dios. Pero a veces ese concepto Dios está muy distante, muy lejano de lo que es en la realidad. El concepto sobre Dios lo derivamos principalmente de tres aspectos. Uno, o sea, el primer aspecto fue o es del modelo de cristianización que se dio en el continente. El continente recibió una religiosidad, recibió la predicación de la fe cristiana a través de ciertas doctrinas, a través de ciertas prácticas que estaban apoyadas en esa visión doctrinal. En América Latina ha predominado durante varios siglos el catolicismo, porque los conquistadores españoles traían esa fe y esa fe tiene un conjunto de doctrinas, contiene una visión del mundo y contiene determinadas prácticas, algunas prácticas muy ritualistas, algunas prácticas muy de la sacramentalidad de objetos, de cosas, de personas, y tenía también un método de transmitir esa fe. En algunos casos, en muchos de ellos, fue a través de la fuerza, con una imposición, porque recordemos que el cristianismo que llegó con los conquistadores en el siglo XVI venía de haber ganado unas batallas en contra del Islam, el Islam que se había asentado en lo que hoy son los países de España y Portugal, toda la península ibérica. Allí había predominado durante varios años. Eh, y luego vino como una reconquista y lograron expulsar de, de la península ibérica, lograron expulsar a los musulmanes y se desarrolló como un gran impulso de imponer sus criterios religiosos. En España, en Portugal, había bastantes comunidades judías. Los judíos habían sido o se habían visto en la necesidad de cristianizarse, de cristianizarse para poder preservar, para poder sobrevivir. Aquí mismo en México llegaron mucha gente de origen judío, pero que se había convertido, por lo menos en apariencia, se habían convertido al cristianismo para sobrevivir. En la ciudad de Monterrey, aquí muy cerquita de donde vivo, fue colonizada, fue establecida, más bien fundada, en tres tiempos, por tres distintos fundadores. Dos de ellos fueron de origen judío, cristiano judío o criptojudíos se les llamaba porque mantenían en oculto su fe judaica.
Y durante toda la colonia hubo una imposición de catolicismo. El modelo de cristianización fue ese modelo. Por la fuerza obligaron a a las naciones, a las culturas que ya vivían en este continente a que adoptaran el catolicismo. Y lo que existe en muchos lugares es un catolicismo popular que mezcló una visión de vida de los pueblos originarios con ciertas doctrinas. Un ejemplo de ello, en México existen las piñatas. Las piñatas se rompen en ciertas festividades, pero las piñatas estaban hechas principalmente de barro, a las cuales se les adornaba, o todavía se les adorna, se les llena de eh, frutas, de caramelos, y luego se les levanta del suelo y por turnos empiezan a golpear esa piñata para romperla. Había que destruirlo, había que golpearlo para que diera los buenos frutos. Entonces, hicieron ciertos ajustes de lenguaje y relacionaron creencias y establecieron así este modelo de cristianización. Pero también hicieron, entre otros, introdujeron ideas de una sociedad piramidal, alguien que tiene el derecho de estar encima de esta pirámide en la punta y va descendiendo, descienden en el nivel social, descienden en privilegios hasta que llega a la base, que es el conjunto de la población. El modelo de cristianización es el modelo de la espada y la cruz. La espada y la cruz venían juntos. A muchos los persiguieron, los mataron por resistirse a la cristianización. Entonces fue un modelo autoritario, un modelo impuesto y un modelo que tiene mucho arraigo en el subconsciente, mucho arraigo en la cultura, en la mentalidad del ser humano que habita este continente. A diferencia, sí, de los sudamericanos, a diferencia de argentinos, uruguayos, brasileños, que durante el siglo XVIII, más bien siglo XIX principalmente, principios del siglo XX, llegaron desde Europa. Muchos ya venían con una fe evangélica, una fe luterana, una fe calvinista. Muchos ya traían otras comprensiones, una percepción de la realidad muy diferente. Pero el continente, en su conjunto, pues se le vio, ¿verdad?, afectado por esta manera de evangelización. Por otro lado, el concepto sobre Dios se deriva de la cultura machista, la cultura de que quien domina es el varón, quien importa es el varón, quien debe tomarse en cuenta es el varón. ¿Ah? La cultura machista es una cultura que ha imperado hasta ahora y que nos ha puesto como lentes para leer la realidad. Hasta hoy en muchas iglesias se prohíbe que mujeres participen en enseñanza, que las mujeres guíen la alabanza, que las mujeres hagan una función religiosa ante la comunidad. Y uno de los cuestionamientos a este punto de vista es, ¿por qué algo biológico determina lo espiritual?
habrá de determinar la realidad espiritual. ¿Por qué no se determina en base a la fe, en base a los dones, en base al llamado? Porque hay mucho de una cultura machista. Creemos que solo los hombres tenemos razón, solo los hombres podemos mandar en la iglesia, solo los hombres podemos tomar decisiones para la iglesia, que los hombres somos los jefes, somos quienes tenemos el dominio, que Dios mismo pertenece al género masculino, que Dios es el modelo para repetir y como dominante, ¿verdad? Este es el que da, provee, sustenta, pero es también el que decide. Y el tercer concepto o el tercer elemento que nos lleva a tener una comprensión sobre Dios es el concepto que tenemos de la autoridad. Para muchos, la autoridad es algo absoluto, incuestionable. Para muchos, el término autoridad significa que quien tiene el mando es como el único que sabe, es el único que puede opinar, es el único que toma decisiones y nadie más. La autoridad se llega a tomar como en el modelo de un tlatoani, en el modelo de un jeque árabe, en el modelo de un señor feudal o hasta de un rey. El concepto de la autoridad es lineal. Entonces, se llega a pensar que a quien está en el cargo de autoridad no se le debe cuestionar, no se le debe de resistir, no se le debe de confrontar con opiniones diferentes ante quien uno puede resistirle con convicciones, con datos, con exigencias acerca de su responsabilidad. Entonces, se ha desarrollado un criterio sobre Dios que no lo tomamos de la escritura, sino que se ha tomado principalmente de la cultura y de una cultura caracterizada por estos elementos que han influido en un tipo de Dios en quien creemos. Por otra parte, en contraposición a eso, ¿cómo podemos nosotros comenzar a arribar en un nuevo concepto de Dios a partir de las verdades bíblicas? ¿Cómo podemos llegar a entender realmente cómo es Dios? No a partir de los lentes que tengo y con esos lentes acercarme al mensaje bíblico, sino más bien cómo puedo, ¿verdad? ¿Cómo puedo con los textos bíblicos transformar el concepto que tengo sobre Dios? Pues hay varios puntos que creo que son muy dignos de destacar. Uno de ellos es, revisemos el concepto de Jesús sobre Dios. Veamos cómo habló Jesús sobre Dios. Jesús habló de Dios como Padre y lo habló en términos de que Él es tierno, cariñoso, que Él es afectuoso y comprometido con sus hijos. Jesús habló sobre Dios como Abba, Abba, que se traduce como papito, como refiriéndose de una manera tierna a ese Dios, como cuando se ora decirle papito Dios o querido Dios, porque o querido Padre, es términos afectivos, en términos tiernos, porque es la manera que Jesús nos revela.
Jesús no es la de alguien que se intimida o le corre a Dios o habla de él en términos oscuros, sino que habla en términos tan cercanos, tan familiares, tan cariñosos, que es la forma en la que nosotros deberíamos de ver a Dios. Deberíamos de aprender a ver el Dios de amor en el Antiguo Testamento. Ha habido perspectivas de lectores de la Biblia que dicen que el Dios del Antiguo Testamento es un Dios de ira, es un Dios de enojo, es un Dios que odia a los diferentes, es un Dios que trae un garrote con el que persigue a los adversarios, a los que le resisten. Pero basta ser honestos y hacer una lectura tan abierta, tan libre en el Antiguo Testamento y uno se va a encontrar con que en el Antiguo Testamento hay un Dios benevolente, un Dios comprometido desde el primer acto de la creación. La creación es una obra de amor de Dios, la manera de cómo crea al ser humano, cómo crea la primer pareja, cómo los trata cuando cometen pecado. El Dios del Antiguo Testamento es un Dios que hace promesa y hace promesa no por estar obligado, no por la exigencia, sino por la misma decisión de ese amor. Hace promesa porque Dios está tan lleno de gozo como lo está el menor de sus hijos. Dios muestra el amor en la fidelidad de sus promesas, muestra el amor en perdonar una y otra vez la rebeldía del ser humano, muestra el amor en el cuidado por su pueblo, en hacer que el pueblo subsista, en protegerlos, en guardarlos, en ah, rescatarlos, no dejarlos en esclavitud, en no dejarlos en el desierto, en llevarlos a la tierra de la promesa. Dios muestra su amor en enderezando el camino de ellos, el camino de ciertas personas en particular y el camino en el conjunto del pueblo de Israel, el pueblo elegido. Todo en el Antiguo Testamento nos grita amor. El mismo acto de entregar la ley es un acto de amor, porque en el Éxodo capítulo 20 comienza diciendo, yo soy tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto. Yo hice para ti tales cosas. Te di liberación, cumplí mi promesa contigo, te rescaté, te llevé a lo largo del desierto y te traje hasta aquí. Hay un Dios de amor, es un Dios de compasión, es un Dios de ternura. Y también tenemos algunas imágenes que serían más propias, como de una madre. Hay imágenes maternales de Dios, imágenes que no siempre las vemos, no siempre las alcanzamos a distinguir. Es cierto que hay imágenes que tienen más coincidencia con la masculinidad, como la de padre, la de esposo, la de rey, la de guerrero. Hay citas para cada una de estas imágenes. Y también hay imágenes sobre Dios porque son como metáforas que para hablar de Dios, ya decía en el comienzo de que cuando se quiere hablar de Dios no hay un lenguaje perfecto o un lenguaje que sea descriptivo de manera absoluta sobre lo que es Dios, pero hay un lenguaje metafórico, un lenguaje que suscita imágenes mentales, que suscita que uno tenga un pensamiento. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento se habla de Dios como una mujer preñada en Isaías 42, verso 14.
Dice, estoy de parto de nuevo por ustedes. Estoy de parto, los tengo que engendrar de nuevo. ¿Por qué? Porque ustedes se me echan a perder, porque ustedes se rebelan, ustedes se alejan y tengo que volver a darlos a luz. Y entonces Dios habla de que Él es como una mujer preñada. Es como una madre. Isaías 66:13 representa una condición, un trato como el de una madre, en el cariño, en el compromiso, en esa disposición sacrificial. Este, la imagen es tan rica. Dice Isaías 66:13, como aquel a quien consuela su madre, así os consolaré yo a vosotros, y en Jerusalén tomaréis consuelo. Habla de un Dios tierno, de un Dios que no solamente es rígido, es firme, sino es un Dios que parece blando, un Dios que parece muy suave, un Dios que se volverá impotente por causa de ese carácter santo, carácter decoroso, de un trato decoroso al ser humano. Otra imagen que es más asociado con lo femenino es la de una nodriza. Salmo 22:9. Así habla eh, como de alguien que acerca, se acerca a Dios para ser nutrido, ¿sí? Se acerca a Dios para recibir la atención, el cuidado, el cariño, para ser abrazado también, la imagen nutricia. El capítulo 22, verso 9 dice, pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba a los pechos de mi madre. ¿Mm? Y también hay un texto un poco más adelante, también en los Salmos, en donde el salmista dice que él, en la confianza que le tiene a Dios, es como si fuese un bebé recién amamantado en los brazos de su madre. En los brazos de su madre dice, en verdad que me he comportado y he acallado mi alma, como un niño destetado de su madre, como un niño, dice en otra versión, recién amamantada está mi alma. Como un niño recién amamantado está mi alma, ¿verdad? En los brazos de Dios. Es la imagen materna, la imagen nutricia de esos brazos que sostienen, que cuidan, pero que también han dado el sustento. Y en el capítulo 123 de los Salmos, en el verso 2, pues se habla de una patrona. Como una sierva mira a su patrona, así te miro, Señor, ¿verdad? Buscando el respaldo, buscando la, la fortaleza, el aliento, la consolación. ¿Dónde deberíamos nosotros de aprender a establecer un concepto adecuado sobre Dios? Bueno, pues tendríamos que revisar los términos machistas, la cultura machista de la que formamos parte y el énfasis autoritario que tenemos en la iglesia. Tendríamos que revisarlo. Tendríamos que llegar a una comprensión acerca de cómo deberían ser las relaciones hombre-mujer y cómo debería ser el tomar a las personas que están en autoridad. También deberíamos revisar lo que implica el legalismo y los rituales que tenemos en la iglesia. El legalismo, que es la idea de que uno a través de cumplir ciertas reglas
puede alcanzar méritos y uno se siente entonces con derechos de, si yo guardo el sábado de manera legalista, cumplo lo que dice la ley y luego me siento con derecho como de o de exigirle a Dios o de presumir ante mis hermanos acerca de mi grandeza, de mi buena vida cristiana. Y hay quien cree, ¿verdad?, que a través de cumplir ciertos rituales, con esto consigue, con esto obtiene una posición delante de Dios, una posición privilegiada. Debemos revisar la historia porque la historia contiene las expresiones de cómo hemos creído. Hablo de nuestra historia de iglesia y nuestra historia personal, cómo entendíamos acerca de lo que era Dios. Cuando niño, cuando yo era niño, eh, mis padres ya, al menos mi padre ya era evangélico. Él adoptó una fe evangélica aún antes que yo naciera, desde joven. Él adoptó la fe evangélica, pero hubo un tiempo en donde dejamos de practicar la vida de iglesia y entonces yo no me eduqué mis primeros años de infancia con una cultura bíblica, evangélica. Y entonces lo que aprendí de religión es lo que comentaban mis amigos, mis vecinos, alguna que otra persona adulta que yo escuchaba. Este, por ejemplo, tenía una vecina que creía que los tornados eran serpientes, eran serpientes este, míticas y que podía ella, haciendo un ritual, cortarlos con una cuchilla. Entonces, cuando me acuerdo que apareció un tornado en el cielo y amenazaba con tocar nuestra población, ella salió con su machete y dijo no sé cuántas palabras y luego hizo un ademán de cortar el tornado, así solo a la vista, ¿verdad? Porque el tornado estaba a 2, 3 kilómetros de ahí, no estaba exactamente encima de nosotros. Y aprendí dos, tres cosas sobre Dios, ¿no? Por ejemplo, una señora dijo, Dios está muy enojado con el mundo y Dios ya quería destruir al mundo hace 5 años, ya lo quería destruir, pero María intervino y le pidió que no lo destruyera, que tuviera paciencia. Entonces, María es bondadosa, es la misericordiosa. En cambio, Dios, el Padre, es siempre está siempre muy enojado y es vengativo. Hay que revisar la historia de qué hemos creído sobre Dios y en qué se ha basado. ¿Está basado en la enseñanza bíblica o está basado en la cultura, en imágenes, en experiencias que han tenido otras personas, pero que tienen que ver con fantasías? Y debemos comprender lo que es Dios a través del mensaje de redención. Sobre esto, un poquito más adelante, vamos a tocar lo que esto significa. En nuestra cultura tenemos mucha influencia griega. La cosmovisión que adquirimos es una cosmovisión donde tiene mucha influencia griega. No es una cosmovisión bíblica, no es una cosmovisión hebrea, es una cosmovisión griega. Es decir, lo que entendemos por el mundo, lo que entendemos por el ser humano, sobre la realidad, sobre lo que conocemos, sobre lo que podemos aspirar, sobre lo que es la vida cotidiana, el futuro, en muchos aspectos.
más bien estamos marcados por influencias griegas, por la filosofía griega que por la sabiduría hebrea. Entonces, por medio de la influencia griega, se ha traído una idea sobre el poder de Dios y se ha traído criterios de que se quieren imponer sobre qué debemos comprender sobre Dios. Debemos entonces redefinir el énfasis a la gloria del poder de Dios. Hay que redefinirlo. Este énfasis que muchas veces hay sobre la gloria de Dios, ¿verdad? La grandeza de Dios, como un Dios intocable, como un Dios que está en su trono, que un Dios que no se ensucia, no se baja para tocar la condición humana. Dios está siempre en esta revestido de majestad, revestido también de poder. Este es una influencia griega, porque decía, decía Sócrates que Dios no ama a nadie. A Dios todo lo aman, pero Él no ama a nadie. Eh, por esto también algunos antiguos enseñaban que en realidad a Dios no le interesaba cómo te portabas, porque Él solo estaba preocupado de sí mismo, solo estaba preocupado de su propia condición, de su propio pasarla bien, y no le importaba lo que hiciesen los humanos. Así enseñaban algunos en la filosofía estoica. La manera en que muchos están pensando sobre el poder de Dios no es bíblica. La Biblia da muchas características de Dios. Eh, la escritura nos habla acerca de cómo trata Dios al ser humano, cómo le vuelve a dar oportunidad, cómo lo rescata, cómo lo endereza, cómo lo levanta, cómo vuelve a darle oportunidad. El texto de Oseas es un texto desafiante por un lado, porque llama a que imitemos esa manera de amar, pero también es un texto que nos deja confundidos de cómo puede ser Dios así, porque habla en términos metafóricos de un hombre que ama a su esposa y una esposa que le es infiel, y luego recibe la orden, ve y enamórala de nuevo. Bueno, el mensaje del profeta es que eso es Dios. El pueblo es un pueblo que le es infiel, es un pueblo que se aleja de él, es un pueblo que lo deja, que le da la espalda, y luego como Dios vuelve a llamarlo, Dios lo lleva al desierto, lo enamora, lo atrae a sí mismo para bendecirlo. Y esta forma de ser de Dios no parece como muy respetable. ¿Cómo puede Dios aceptar ser tratado de esa manera? Pues este es los criterios que nos revela la Escritura de cómo es Dios. Otro concepto importante de encuadrar muy bien es el término de la soberanía de Dios. La Biblia habla acerca de dos características predominantes sobre Dios. Una es el poder y la otra es la misericordia. La soberanía está refiriéndose al poder de Dios. Y soberanía quiere decir que Dios tiene gobierno, Dios tiene dominio por sobre todas las cosas. Cuando se habla de la soberanía de Dios,
se hace referencia al aspecto de que creemos que el Dios vivo, que revela la Biblia, es soberano en el cielo y en la tierra. Dios es llamado todopoderoso, es único, digno de adoración y culto, y se reconoce que es omnipotente, aunque este término omnipotente debe ser relativizado. Omnipotente en todo aquello que va con su carácter y en todo aquello que él decide hacer. Pero hay cosas que Dios no hará, no porque no pueda o porque no quiera. Por ejemplo, algunos ateos plantean un eufemismo, plantean una pregunta tramposa. Si Dios es omnipotente, entonces Dios debería o Dios podría quitar el pecado, quitar el sufrimiento del mundo. Pero el mundo padece sufrimiento o padece experiencias que le producen sufrimiento y entonces o no es omnipotente o no es misericordioso. Dios, en ese sentido de que lo puede todo, no es omnipotente, porque Dios no puede hacer nada contrario a su carácter. Dios no puede hacer nada contrario a su disposición. Pero de que Dios es misericordioso, lo es. Pero el término omnipotente debe ser relativizado o debe ser comprendido porque para permitir un ámbito de libertad en el ser humano, Dios debió volverse impotente, debió volverse limitado. Él se autolimitó para permitir libertad al ser humano. Y el ser humano tiene ámbitos de libertad y por lo tanto es responsable, ¿verdad?, de lo que decida. Al afirmar la omnipotencia de Dios, no debe confundirse con que Dios ejerce el poder de una manera arbitraria y sin límite. Él actúa dentro de ciertos criterios porque Él actúa conforme a su carácter y conforme a sus propósitos. Pero de que Él actúa en la historia y actúa en el ser humano en particular, lo hace. La omnipotencia de Dios significa que Él es un Dios que vence por amor. Es un Dios que quiere conquistarnos por amor, no por la amenaza de la violencia, no por intervenciones de terror, no por apanicarnos. Él quiere convencernos porque ha hecho evidente que nos ama por encima de todas las cosas. Dios no depende del hombre porque es soberano. No es de que Dios se mueve como yo le diga. Dios no puede ser un instrumento a quien yo controle a mi antojo, a quien yo mueva hacia un lado o hacia el otro. Ni siquiera en la oración puedo imponérmele a Dios y decir, dame tal cosa, dame tanto, dame esto, dame aquello, dame lo otro, dame. Creo que me lo vas a dar. Declaro, decreto que me lo vas a dar. Porque cuando tomo este esquema de acercamiento a Dios, no estoy reconociendo la soberanía, sino que estoy pensando que Dios está a mi disposición, pero no es así. El hombre no puede tomar a su disposición a Dios, pero sí Dios se hace dependiente por la compasión que tiene el pecador, es decir, Dios se autolimita, Dios
no ejerce su ira de manera inmediata, sino que la posterga, renuncia a ella porque tiene compasión por nosotros los pecadores. Dios puede contestar y efectivamente responde a nuestras peticiones hechas en el nombre de Jesucristo, pero contesta a su manera y cuando lo cree preciso, porque es soberano. Jesús mismo habló de la soberanía de Dios cuando dijo, pero que no sea como yo quiero, sino como tú. Dios es soberano, está por encima de todo. Yo puedo pedirle a Dios en oración, pero no puedo condicionarlo y no puedo exigirle. Lo pido y espero en su voluntad, espero en sus promesas. Cuando se afirma la soberanía de Dios en sentido bíblico, se afirma la trascendencia, se afirma que Dios pertenece a un ámbito de lo que yo no puedo manipular, a un ámbito de lo que yo ni siquiera puedo tener un acceso libre, abierto. En su modo de trascendencia, incluye la inmanencia, porque eh, la trascendencia es lo sublime y majestuoso, y la inmanencia se refiere a lo cercano, a lo próximo, a esas manifestaciones con las que se nos hace visible. Y Dios decidió hacerse cercano, lo hizo a través de obras, a través de manifestaciones en todo el Antiguo Testamento y finalmente lo hace a través de la persona de Jesucristo. Y lo hace también por medio del Espíritu Santo que mora en nosotros. Él se acerca, se aproxima y hay una forma de que está en nosotros. El concepto del Espíritu, ya veremos cuando revisemos el tema del Espíritu, significa Dios entre nosotros. Dios, lo divino, lo eterno, lo sagrado, entre nosotros, actuando en nosotros. Sin embargo, aunque Dios habita en nosotros, nunca se vuelve parte de nosotros. No nos es accesible, sino en cuanto Él se hace accesible. Eh, Dios no está a nuestra disposición y Dios no se convierte en una parte de nosotros. Hay un término que en teología significa que Dios es todas las cosas, panteísmo. Dios es todas las cosas. El árbol es Dios, el océano es Dios, la montaña es Dios, todo lo visible que viene de Él es Dios. Un ser humano es Dios. Pero en el concepto bíblico, esto no responde en ese esquema. En el término bíblico que se debe emplear más bien es panenteísmo, que significa Dios está en todas las cosas. Dios está en todas las cosas. No Dios es todas las cosas, pero Dios está en todas las cosas. Eh, Dios está envuelto en el misterio y por eso mismo nos acercamos con temor y reverencia. Dios es como un volcán encendido. Es fascinante, es imponente, pero al mismo tiempo nos atrae, nos seduce y nos provoca temor, nos provoca reverencia. Lo divino es este misterio como lo tiene Moisés cuando Dios se le aparece en la zarza, como lo tiene cualquiera que tiene un encuentro con lo divino,
porque por un lado se le presenta y aparece como lo grande, lo llamativo, lo fascinante, pero eso fascinante amenaza porque puede producirnos la muerte, pero atrae, seduce como para querer acercarnos. Dios tiene esta ambigüedad y esto eh, tenemos que vivirlo, experimentarlo y entenderlo así. Algunos aspectos más sobre la soberanía de Dios. La soberanía connota libertad. Dios se identifica con el padecimiento y tribulaciones de su pueblo, pero no está atado a las leyes y la lógica humana. Dios no está atado a eso, ni siquiera en el tiempo, porque lo que para nosotros es 1000 años, para Dios es como un día. Lo que para nosotros es la existencia en un solo lugar, en un solo espacio, en un momento de tiempo, para Dios no lo es. Él no está atado a estas dimensiones. Él es algo que es alguien que está por encima de estas dimensiones. No está atado a las leyes, ni a las leyes del tiempo, ni a las leyes de nuestro razonamiento. Este, porque Dios mira las cosas de otra manera y no porque Él sea, no porque Él sea irrespetuoso, no porque Él sea arbitrario, no porque Él sea disidente a, a- a nosotros, a los seres humanos, sino porque Él, siendo Dios, mantiene su diferencia. No es lo mismo el creador que el ser creado o los elementos creados. Su modo de relación es ser responsable en amor, un amor que se entrega, que se da. Y sus juicios son fieles a su voluntad y a su modo de ser, ¿verdad? Esto es lo que debemos comprender. Dios es un Dios de santidad como un Dios de amor. Su santidad e ira son expresiones de su amor. Cuando Él se enoja, cuando Él muestra molestia, cuando Él muestra este, una disposición como de amenaza, Él lo hace en expresión de su amor. No es un impulso como en los seres humanos de una naturaleza celosa, de una naturaleza airada por ser menospreciado. Es su amor lo que le hace, este, lo que le hace buscar al ser humano. Su amor puede ser tan misericordioso que parece desprovisto de misericordia. Se enoja contra su pueblo a causa de su amor y lo disciplina y castiga porque se preocupa de su bienestar. ¿Por qué? Cuando Dios, cuando Dios interviene con el ser humano, cuando Dios interviene con sus hijos, no lo hace para destruirlos, lo hace para purificarlos, lo hace para atraerlos de nuevo hacia Él. Todas las manifestaciones que aparecen en los textos bíblicos de cómo lo reprende, de cómo permite el sufrimiento, no, no es acto vengativo y revancha, es que los que creen vuelvan realmente su corazón hacia Él. La santidad significa que Dios es intolerante del pecado. No es un rechazo absoluto del pecador. Significa una exigencia de pureza, pero no, perdón, pero como expresión de la justificación del hombre
y su aceptación por Dios. Es lo que Dios está buscando. Hay una metáfora muy interesante de cómo Dios aborda con el profeta Ezequiel para darle un mensaje y le dice que se meta en el agua. Primero se mete en el agua que le llega a los tobillos y le dice a Dios, ve más adentro, le llega a las rodillas, ve más adentro, le llega a la cintura, ve más adentro, le llega al pecho, ve más adentro, tiene que nadar, tiene que flotar para no hundirse. Y allí Dios le habla y le dice, Dios te lleva, ¿verdad? Dios te lleva a las aguas para purificarte. Dios te lleva a momentos de adversidad en donde lo único que tienes es Dios y cuando lo único que tienes te das cuenta, perdón, cuando lo único que tienes es Dios, te das cuenta que todo lo que necesitas es Dios. ¿Mm? Dios es todo lo que necesitas. La soberanía de Dios, en un sentido bíblico, implica asimismo omnisciencia. Dios conoce lo venidero, lo que acontecerá en el futuro, pero no debe interpretarse como que Él conoce literalmente cada acontecimiento aún antes de que ocurra. ¿Cómo entender la omnisciencia de Dios? En estos últimos años ha surgido una manera de tener acceso a este criterio, y es que así como en los celulares se introduce un criterio de que cuando tú empiezas a buscar algo en Internet, en alguna tienda, buscas algo en una aplicación, la aplicación va comprendiendo tu manera de ser y de pronto cuando tú empiezas una búsqueda, por ejemplo, si entras en YouTube, en ciertos canales, en ciertos temas, y cierras y luego vuelves a entrar. Cuando entras, lo primero que te aparece son programas similares a tu historial. ¿Por qué? El algoritmo ya te identificó, sabe tus tendencias, tus gustos, tus preferencias, conoce la historia de lo que tú has estado eligiendo ver y entonces te identifica. Dios sabe el futuro nuestro porque Él tiene el dominio del algoritmo. Él sabe lo que nosotros decidimos en cada paso y conoce las alternativas que tenemos. Él conoce las alternativas y la manera en que sus hijos pueden responder a las decisiones con que deben enfrentarse. Es como un padre llega a conocer a sus hijos, llega a identificarlos y llega a pensar, en esta situación mi hijo va a decidir así o mi hija va a decidir así. El plan de Dios es predeterminado, pero la manera en que lo realiza depende de la disposición libre de los súbditos. Este planteamiento es un punto de vista que tiene controversias, porque existen dos grandes doctrinas o dos grandes sistemas teológicos. Uno se le llama el sistema calvinista, que dice que Dios tiene ya todo predeterminado y que Dios es quien nace, quien impone a todo ser humano que reaccione de una forma. Pero el otro sistema teológico dice, no, Dios no lo impone. Dios da las posibilidades, las alternativas y finalmente el ser humano decide. Y este modelo es un modelo arminiano. La Iglesia de Dios se ha movido en un esquema que se llama el modelo arminiano wesleyano. Eh, en algún momento tendremos la oportunidad de ver cuáles son las diferencias, pero este planteamiento que hago ante ustedes tiene que ver con este esquema, el esquema
arminiano wesleyano. Y esta es la postura. El plan de Dios es predeterminado, pero la manera en que lo realiza depende de la disposición libre de sus súbditos. Hay un ámbito de decisión humana y esto no es un mérito. Esto no es algo de lo que el ser humano se pueda ah, enorgullecer o presumir, porque finalmente lo que hace es aceptar la gracia, pero sí toma una decisión de recibirla o no recibir esa gracia. Es como si un ser humano, es como si una persona se encontrara en medio del mar y está totalmente perdido, pero llega una embarcación y le lanzan un salvavidas. El ser humano decidirá si lo toma o no lo toma. Él no se va a salvar por sus propios méritos y tampoco puede llegar a decir, me salvé a mí mismo porque tomé el salvavidas. No, lo salvaron porque tomó el salvavidas, pero si no toma el salvavidas no va a tener efecto. Entonces, esto es lo que se presenta para el ser humano. El ser humano toma la decisión, ¿le da lugar a Dios o no le da lugar a Dios? Dios mismo se autolimita para darle ese espacio de libertad al ser humano. Esto no desmerece la omnipotencia, sino que es la manera en la que él ha encauzado su poder. Es tan poderoso que está dispuesto a conseguir sus fines, permitiendo un margen de libertad de acción del hombre. Espero que esto sea comprensible para ustedes. Y si no, me hacen alguna pregunta posteriormente. El acento evangélico se pone no en la contemplación, sino en la obediencia espiritual y ética, porque no se trata de que uno pase miles de horas admirando el cielo o admirando una montaña o admirando el océano. No se trata tanto de contemplación, el seguimiento a Dios. El seguimiento a Dios tiene que ver con la obediencia espiritual y tiene que ver con la elección de una vida ética para que nuestra vida sea conforme a la suya, para que yo respalde, yo represente todo el carácter de su santidad. La gloria de Dios es el fundamento de la obediencia activa y el servicio a nuestro prójimo. La creencia evangélica sostiene la fe en el Dios creador y soberano de la Biblia, quien muestra una voluntad activa y dinámica. Es el Señor vivo y de la historia, es el Dios personal e infinito. Así que entonces hablamos de un primer ámbito de conocer a Dios, tiene que ver con la soberanía y la soberanía debe ser entendida de esta manera. Dios no como un ser distante de su creación, sino comprometido con su creación, es un Señor vivo y está participando en la historia porque al final Él lleva al mundo hacia su meta, hacia su objetivo. Y Él es un Dios personal e infinito. Bueno, hasta aquí dejamos en esta sesión. Probablemente vayan surgiendo algunas preguntas. Vamos a tener una sesión más adelante en donde podamos abordar algunas de las preguntas que ustedes me hagan llegar. Luego les daré el medio por el que me hagan llegar las preguntas para quienes no pueden ver la clase en vivo y entonces estaremos atendiendo a sus inquietudes. Bueno, pues aquí terminamos esta clase. Primeramente, Dios, nos encontramos en la siguiente semana. Mientras tanto, que el Señor les dé un sábado de reposo, un sábado de restauración, pero también de renovar la esperanza. Dios les bendiga a todos y paz a sus corazones. A vos, Paz. Gracias, profesor.